Llegamos al final de las ponencias y es el momento para que comentéis todas las dudas, las preguntas, lo que os parezca oportuno. Adelante, Eduardo. Sí, se ha hablado un poco, bastante sobre esto, ¿no? De que si la insulina administrada exógena genera en el paciente todos estos efectos que comentamos que hay por una hiperinsulinemia. Lo que sí es verdad que sobre todo, ya sé que vosotros tenéis más pacientes que no usan otros fármacos, pero realmente en los pacientes diabéticos se usan otros fármacos sensibilizantes al uso de esta insulina, como son la metformina, las tiazolidinonas y ahora los nuevos fármacos que también se están investigando al respecto. Se intenta que realmente se administre la dosis de insulina que le van a generar al paciente un efecto metabólico glucémico estable, pero no se ha estudiado o yo no he revisado realmente si esto produce este estado de insulinoresistencia. No está documentado, yo creo, que el tratamiento como tal haga este efecto en el cuerpo, porque realmente disminuye los niveles de glucemia en el paciente. Por eso usamos a las dosis que el paciente necesita para mantenernos en un estado de glucemias aceptables en el paciente diabético, que según la edad pues se tiene unos objetivos de glucemia tanto en ayunas como postprandiales. No sé si contesto su pregunta, pero yo creo que no hay ese estado que se genera de resistencia a la insulina, que genera en sí el proceso de la enfermedad renal crónica y ese estado inflamatorio que hay en los pacientes enfermos nuestros, tanto obesos como enfermos renales. ¿Más comentarios? Que ya he comentado antes que yo he hecho diálisis peritoneal durante muchos años, tengo la ventaja de que estos pacientes tienen mucha diuresis residual y yo con el tema de la nutrición, que os confieso que no soy ningún experto en temas nutricionales, pues siempre mi idea era un poco la que ha comentado también Javier Torralba de pacientes, ¿no? Decirle, usted coma, que yo veré luego la analítica y según la analítica veré para dónde tenemos que tirar, ¿no? A la hora de dejarle una dieta, pues como tenemos que decirle una dieta diabética, pobre en fósforo, pobre en potasio, pobre en sodio, pobre en no sé qué, pobre tal, al final te dice, bueno, ¿y qué como? ¿No? Bueno, pues usted coma, aliméntese, nútrase, sabemos que tiene que ser sin sal, sabemos que tiene que ser con alto valor en proteínas, sabemos que tenemos que tener un control calórico y más en peritoneal que aportamos glucosa. Usted haga estas 3-4 normas básicas y a partir de aquí ya veremos la analítica y según para dónde vaya la albúmina, según para dónde vaya el fósforo, según para dónde vaya la tensión, pues ya iremos ajustando, ¿no? Que es una manera un poco más sencilla, aunque ya digo que en peritoneal tenemos la ventaja de que el paciente tiene diuresis residual al respecto. No sé qué pensáis de si es una forma más o menos... Porque muchas veces que te pones a explicarles dietas y les complicas la vida realmente, ¿no? Están todo el día con la báscula, con la cocción, con el... No sé qué os parece esa forma de contestar. Sí. No solamente eso, sino luego aparte es que la gente come lo que se puede pagar. No lo olvidemos esto, ¿eh? Hay gente que come lo que se puede pagar. Yo me fijo mucho en lo que compra la gente muchas veces en los centros comerciales. Soy un poco un farol, ¿no? Voy mirando.
Yo creo que a los pacientes hay que intentar simplificar las cosas. Lo agradecen. Ten en cuenta que tienes que darles una educación farmacológica, una educación de automedición de la presión arterial, y tienes que darle pues una serie de conceptos dietéticos y además en poco tiempo. Entonces, cuanto más, digamos, esquemático y cuanto más simple hagan las cosas, mejor. Efectivamente, en diálisis peritoneal es una técnica de diálisis mucho más fisiológica, continua, que preserva la función renal residual y la dieta se puede liberar. ¿De acuerdo? En hemodiálisis es un poco más complejo, porque los pacientes no tienen diuresis residual. Lo que sí es cierto es que inicialmente, cuando el paciente empieza un tratamiento renal sustitutivo, hay como una especie de luna de miel, ¿no? Es todo nuevo, los médicos de diálisis son maravillosos, pero luego a medida de que van entrando en años, se trasplantan, vuelven a diálisis, pues ya se van haciendo ratones de hospital y las cosas se complican un poco más. La dieta ya no importa, las pastillas me tomo las que considero oportunas y de líquidos ya no te quiero ni contar, ¿no? Y a veces es un tema complejo. Lo que se intenta de alguna manera también es que las cosas sean lo más concisas posibles y lo más esquemáticas posibles. Y luego, entre otras cosas, también porque a veces el nivel cultural no es todo lo que nos gustaría, ¿no? Es un poco la experiencia esa. Una cosa hablando de los líquidos, que es una tontería, pero yo cuando lo aprendí de residente me sorprendió. Sabéis que tenemos unos osmorreguladores, de tal manera que controlan la cantidad de sustancias, por así decirlo, que tenemos en sangre relacionadas con el líquido, y si eso está alto nos da sed, sí o sí. Y es un mandamiento biológico que bebamos. Con lo que esto de decir a los pacientes que no beban agua es el segundo paso. El paso estricto número 1 es no tome usted sal, porque si toman sal, la osmolaridad sanguínea subirá y beberán sí o sí, porque es un mandamiento biológico obligatorio. Entonces, la presión no tiene que ser tanto no tome usted líquido, sino decir, por favor, haga una dieta estricta sin sal, y de ahí vendrá una menor sed y una menor toma de líquidos. ¿Preguntas más? ¿Hay más en la sala? Porque si no, yo sigo preguntando, ¿eh? Si no entráis vosotros, sigo yo. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas prácticas de qué hacer? Por ahí me dicen... Ay, perdón, que estás en la punta, no te veía, perdona. No, sí, eso. ¿Se podría plantear de alguna manera, no sé, yo he venido a explicar un poco por ver qué hago, ¿no? Es muy difícil darle de comer, esto es bueno, esto es malo. Es dando la vuelta a lo mismo, pero de verdad que es complicado desde la parte del, si no podría poner algo, desde la parte del paciente, de la parte del enfermo, es difícil. Por eso un poco, y ahora pasar el micrófono a los compañeros, por eso un poco comentaba lo que he dicho antes. A los pacientes, muchas veces los pacientes te preguntan, ¿me puede usar una dieta? Explíqueme la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, la cantidad de fósforo, la cantidad de... Entonces te vienen por 100 gramos distintos alimentos y las tablas son inmensas, y yo me imagino que todos los días tengas que ver esas tablas para ver si puedes tomar más o menos de esto y que si 100 gramos de esto equivalen a 70 del otro. Es realmente complicado. Pero es un poco la idea de que los conceptos básicos de la dieta, cuáles deben ser, y luego ver la analítica hacia dónde va para ver hacia dónde tenemos en cuanto a la hora de simplificar. ¿Entiendes? Porque si nos ponemos a ser estrictos en todo es realmente muy, muy complicado. No sé si mis compañeros quieren decir. ¿Su familiar suyo, qué estadio tiene filtrado? Prediálisis, 20 de filtrado. Vale. En principio,
con 20 de filtrado, salvo que el paciente no tome antialdosterónicos, y si en algún momento los datos analíticos no ha tenido ningún problema de hiperpotasemia ni hiperfosforemia, en principio no hay que hacer ninguna restricción. ¿De acuerdo? Salvo que el paciente tome antialdosterónicos. Me refiero a eplerenona, aldosterona, etcétera, etcétera. En principio, si no ha aparecido la hiperpotasemia en ningún control analítico o no tiene datos de hiperfosforemia, no tiene por qué hacerse ningún tipo de restricción. La restricción debe de hacerse cuando aparecen datos. Y a partir de ese momento intentar hacer una reeducación. Salvo situaciones especiales. Por ejemplo, en pacientes diabéticos que toman IECA, ARA2, que están tomando algún antialdosterónico, sí que hay que ir un poco por delante de todo esto, porque se pueden prevenir al menos consultas en urgencias por hiperpotasemia asintomática. En ese caso sí que hay que ir un poquito por delante. Pero básicamente es comentarle al paciente que lo único que hay que restringir cuando aparece la hiperpotasemia es el tema de los zumos, el tema de los frutos secos y luego una pieza de fruta al día. Hay que intentar ser lo más escueto posible en ese sentido. Y luego el tema de las carnes, comer carnes blancas, básicamente. El tema de las legumbres, 2 veces por semana, que pueden ser unos 60 gramos, 120 gramos semanales. A ser posible, lentejas o garbanzos. Con una serie de medidas muy escuetas se puede simplificar mucho las cosas. Luego, en líneas generales, intentar llevar una dieta, yo, que soy el nutricionista, sabe más que yo, obviamente, de todas estas cosas, de intentar llevar una dieta lo más paleolítica posible. Y insisto, sí, lo de la dieta paleolítica, el compañero nutricionista la puede un poco explicar. Yo hablo de la dieta paleolítica. La dieta paleolítica es una dieta, salvo lo que son las verduras frescas, que ya hemos comentado que lo mejor se hace una congelación y un remojo, pero es intentar evitar todo lo que sea procesado. Y eso lo tenemos claro. Todo lo que vaya metido en una caja de cartón, en un vidrio, embolsado o metido en una tripa, hay que intentar evitarlo. Yo creo además que hay una cosa muy, muy importante que también se ha comentado antes en las ponencias, que es individualizar, hablar con el paciente y ver realmente cuál es el problema. A mí me dio una lección tremenda, bueno, me han dado lecciones centenares de pacientes, he aprendido muchísimo con ellos. Pero recuerdo un paciente en concreto ahora que era un paciente de Altea, era un paciente mayor que llevaba yo en diálisis peritoneal y el hombre venía a la consulta triste, apagado. Yo veía analíticamente estaba bien dializado, la hemoglobina estaba bien, el fósforo estaba bien, estaba todo bien. Y no entendí que tendrá problemas familiares, tendrá problemas económicos, ¿y qué pasa, chepe, tal? Y hablamos allí a ver cómo podíamos aclarar qué pasaba, qué no pasaba. Y al final una hija me contó lo que pasaba. Esa familia se reunía en una casa en el campo todos los domingos y hacían una paella multitudinaria para todos los hermanos, primos, cuñados. Allí aparecían 60 en el campo para comer. Y comían todos de una paella gigante, menos la de él, que la hacían aparte, en un plato, en una zona pequeñita, sin sal. El hombre se sentía desplazado de la familia, había roto la tradición familiar, Le dije que no había ningún problema en que los domingos él tomara la paella con sal que tomaba el resto de la familia. Y cambió de la noche al día, no hicimos nada más. Es decir, que a veces hay tonterías que solamente preguntando al paciente pues puedes mejorarle mucho la calidad de vida con detalles que le aportan una cantidad de sal o una cantidad de fósforo, una cantidad de potasio perfectamente asumible, ¿no? ¿Alguna pregunta o un comentario más? Sí, Eduardo. Bueno, perdón, Eduardo, para quien no sepa, es nefrólogo, es jefe de nefrología del Hospital de Elda. Y es la importancia que tiene para el tema de la cirugía. No se deja llegar a todos los pacientes que ves. A mí no me da tiempo en absoluto, pero si tenemos una buena consulta de ERCA, es la que las enfermeras le dedican el tiempo necesario, lo que haga falta para explicarle la dieta, lo vuelven a citar y demás. Y eso es lo importante porque llegan a un grado de complicidad mayor del que nosotros tenemos que siempre estar como en una situación un poco de superioridad.
¿Más comentarios? Y con eso volvemos al principio de lo que comentó los recursos. Sí, vieja guerra. Si hay un segundito, Eva, que han levantado la mano allí y luego vas tú. Sí, pero le dan una precocción antes para que sea el tipo de cocción sea menor. Pero tú puedes o cocinarla y congelarla o congelarla fresca y volverla a cocinar. No hay ningún problema. Entonces, si la congelas fresca y la cocinas, ya directamente es una acción. Es suficiente, sí. Sí. Eva. Interpreta en diálisis es la doctora de la Cruz. Bueno, pues en nuestro centro en el que yo he trabajado, pues no carecíamos de esos recursos. Desde luego sí que hay muchos estudios en los últimos años acerca del valor del ejercicio físico, tanto en etapas prediálisis como ya una vez en la diálisis propia. Pero yo, la verdad es que en mi unidad de ese recurso carecíamos, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que aplicar el sentido común, igual que lo aplicaríamos en cualquier persona con otra patología que no fuera esta. En una dieta, yo creo que estamos en el sitio adecuado para hacer una dieta mediterránea y hacer ejercicio físico moderado, adecuado a la edad y a las patologías asociadas. Entonces yo creo que con nuestros pacientes tampoco hay que hay que tratarlos de forma diferente. Una dieta adecuada con las peculiaridades propias de la enfermedad y del estadio y en la medida de lo posible favorecer un ejercicio físico que si en las unidades de diálisis, que de otra cosa a lo mejor no hay, pero tiempo sí, el paciente en lugar de estar 4 horas viendo la televisión, pues sí que hay pacientes que agradecerían pues, un tipo de ejercicio aerobio y que eso permitiera, pues sobre todo a nivel de musculatura, pues que fueran pacientes mucho más activos. Yo no sé si otros tenéis experiencia o habéis trabajado en centros donde se apliquen este tipo de recursos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hago yo un último para Rosemary. Has comentado lo de resistencia a la insulina, a efectos prácticos en nuestros pacientes, más allá de la pérdida de peso en caso de que tengan sobrepeso. Cuestiones prácticas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la resistencia a la insulina? Yo creo que aparte de la pérdida de peso, el ejercicio también es lo que se ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina a nivel muscular y que es la que realmente requerimos disminuir en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, lo del ejercicio yo creo que es un dato o un punto muy importante a mejorar en nuestros pacientes. Y bueno, pues los que son diabéticos usamos fármacos que disminuyan un poco esa resistencia mientras la función renal también nos lo permita. Y luego también, como comenté, hay estudios con IECAS que mejoran, que parece que mejoran la sensibilidad a la insulina, pero tampoco no hay estudios grandes, no hay estudios amplios y lo que tenemos es la pérdida de peso y el ejercicio físico, que esto sí que está totalmente demostrado. ¿Un último comentario? Bueno, pues hemos intentado dar una pincelada un poco general esta tarde. Hemos tocado temas
generales de enfermedad renal crónica, de malnutrición, de inflamación, resistencia a la insulina, y luego ha habido un par de ponencias muy prácticas, muy de ver al día a día cómo lo podemos manejar. Yo no sé vosotros, yo me voy satisfecho de la jornada que hemos tenido y de verdad que os agradezco mucho que hayáis pasado la tarde aquí con nosotros. Gracias a todos.